Namah Shivaya. Bueno, el día de hoy les pido permiso para compartir la palabra. Hoy preparé un satsang llamado Espiritualidad y Vida Cotidiana. Vemos que este satsang parte de la siguiente pregunta, y es cómo podemos llevar la espiritualidad a la vida cotidiana. Y esta pregunta tiene como una doble intención, generar una doble reflexión. La primera es cómo llevamos nuestra cotidianidad aquí en el ashram, y la segunda, para aquellos quienes retornamos a la ciudad, también cómo todo esto que hemos adquirido aquí, cómo podemos integrarlo, digamos en nuestro caso, a la vida laboral o a la vida universitaria. Y digamos que lo que quiero sostener es que la espiritualidad la podemos llevar a nuestra vida cotidiana si hacemos cada acto como si fuese un ritual, si hacemos una cosa a la vez con plena conciencia, con armonía y entregando nuestro ser en cada acto. Ahora bien, digamos que para poder comprender de qué quiero hablar con ese tema de espiritualidad y vida cotidiana, lo primero sería contarles qué entiendo por espiritualidad, porque cuando se habla de espiritualidad pues, se generan muchas imprecisiones, hay muchos imaginarios. Por ejemplo, un estudiante me preguntaba que si yo meditaba y ya levitaba, que si ya podía leer la mente. Entonces, claro, como una confusión o alguna idea de la espiritualidad, como tener poderes místicos, y eso tal vez no sea lo que yo entiendo por ello. Entiendo algo mucho más sencillo, y la espiritualidad es como la apertura a la conciencia humana. La espiritualidad tal cual como la he entendido estos últimos años es una autotrascendencia, y esa autotrascendencia implica una apertura del ser, pero también una apertura hacia el otro y una apertura hacia el universo, la naturaleza, etc. Entonces, teniendo en cuenta que la espiritualidad es esta apertura de la conciencia humana en la cotidianidad, quisiera contarles una historia. Y bueno, antes de la historia, también un poco el marco de referencia. Todo lo que les voy a contar es principalmente de la tradición del budismo zen, especialmente de un maestro llamado Dogen. Dogen es aquel, digamos, japonés que va a ir a la China, y en la China, digamos, va a ir a explorar las formas de budismo que hay, porque en Japón ya había budismo en el siglo XIII, 1200. Pero, digamos, él tiene una necesidad de ir a buscar, y cuando llega a China va a encontrar el budismo Chan, y el budismo Chan va a ser llevado a Japón y se convierte en el budismo Zen. Es una cuestión ahí como de pronunciación, que va a pasar a ser el budismo Zen. Y digamos, Dogen cuenta muchas historias, hay mucha teoría, pero hay una historia que me parece muy, muy interesante, y es que estaba alguien sentado practicando su meditación. Este alguien se llama eh, Vaso. Entonces Vaso estaba practicando meditación, muy concentrado. En el budismo en la práctica se llama Zazen. Estaba en Zazen y pasa otro compañero, eh, Nagaku, y le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Pues obviamente, pues practicando Zazen, meditando. Ah. Y le pregunta, bueno, ¿y para qué meditas? Es que yo quiero alcanzar la budeidad, digamos, alcanzar la iluminación o trascender. El otro le queda mirándolo, va, se sienta, coge una piedra y coge un paño y empieza con el paño, le da la piedra. El otro se queda mirándole ahí. ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí convirtiendo esta piedra en diamante. Ahora bien, ¿qué quiere decir este monje cuando le da la idea de la piedra en diamante? Que hay varias pretensiones. Uno, una piedra no se puede convertir en diamante. Por más que yo esté ahí 500 años puliendo la piedra va a seguir siendo una piedra, porque esa es la naturaleza o la esencia de la piedra. Pero ¿qué le estaba queriendo decir él al otro con este gesto? Mire, usted que está sentado en Zazen, que está sentado meditando, ya tiene la naturaleza de Buda. Usted ya está iluminado, solamente que no lo recuerdas. Y lo otro que le está diciendo es que no basta estar en meditación, que no basta estar en postura meditativa con las piernas cruzadas, sino que la práctica tiene que extenderse a cada momento del día. Entonces, con este gesto de pulir una piedra le está diciendo, ojo, no es solamente sentándose. Usted ya está en el estado de deidad, no lo recuerdas tal vez. Y esto que estás haciendo aquí es muy importante, pero requerimos llevarlo hacia otras esferas de la vida. ¿Y por qué, digamos, esta historia? Digamos, en mi experiencia aquí en el ashram es muy bueno cuando uno viene y se sienta acá, medita,
hace el kirtan, luego va y hace la práctica de hatha yoga. Entonces uno sale a las 10 de la mañana como una ceja, tranquilo, sereno, calmado, pero llega allí a la cocina y ya llegan todas las cosas. ¿Qué cosas? Los pensamientos que nos atrapan, la mente del miquito borracho, y es como si lo que pasó hasta las 10 perdió, se dispersó. Entonces ya nuestro resto del día es poco a poco un diluirse en lo que nos tiene atrapados, en lo que queremos sanar, etcétera. Y digamos que las primeras veces que venía pasaba así, yo, bueno, aquí falta algo, como que algo que no está encajando, porque a las 10 como que termina todo. Y claro, esto que hacemos es muy importante, pero lo que nos quiere decir esta historia es no solamente eso. Y digamos con el tiempo fue que encontré este texto del que les voy a hablar, se llama Instrucciones al cocinero de un monasterio zen. Porque en esas instrucciones fue donde, digamos, aprendí como varias ideas que he estado como tratando de integrar como a la vida cotidiana. Y quiero empezar estas instrucciones con una historia que cuenta Dogen. Recuerde que Dogen va a la China a buscar como otras enseñanzas del budismo, porque a él el budismo que había en Japón no, como que no lo llenaba, y se va a encontrar con un monje como de 60 años que estaba en un barco comprando chitakes, unos honguitos, y le pregunta, hey, ¿qué estás haciendo por acá? No, yo soy el tenso, tenso es como el jefe de cocina. Yo soy el tenso de un monasterio. ¿Dónde es el monasterio? Ah, 15 kilómetros. Y usted es el jefe de cocina y se vino a comprar aquí los chitakes a 15 o 20 kilómetros. Un hombre de su edad ya debería estar sentado todos los días practicando, estudiando los discursos. Entonces el monje le da una respuesta muy bonita que quiero leer. Dice, mi buen amigo, que venís del extranjero, todavía no habéis comprendido lo que significa la práctica de la vía y aún no sabéis lo que quieren decir las palabras y las letras. Donde se quedó confundido, ¿cómo así? Y yo siempre me imaginaba a este monje de avanzada edad, al tenso, caminando los 15 kilómetros hasta allá. La pregunta es, ¿cómo caminaba? ¿Será que iba caminando pensando en todos los problemas? ¿Será que iba caminando, bueno, ¿y qué receta voy a hacer ahorita? ¿En qué iba pensando el monje? Digamos lo que enseña la práctica del Zen, tal vez simplemente iba caminando, pensando en que tenía que caminar. ¿Y en qué estaba haciendo? Caminando. Es como si cada uno de sus pasos besara la tierra y se sintiera uno con ella. Y solamente eso. Y aquí creo que podríamos extraer la primera enseñanza de la espiritualidad para la vida cotidiana. Cómo nos desplazamos cuando estamos en el ashram y cómo nos desplazamos cuando vamos hacia nuestro trabajo. Digamos que tengo la fortuna de caminar hacia mi trabajo, pues al menos a uno de ellos. Y digamos que mi primer caminata es así, en silencio, tratando de estar siempre atento, siempre presente. Obviamente, la mente se dispersa, pero vuelvo y la llamo, y vuelvo, y vuelvo. Bueno, y cuando nos desplazamos en metro o en bus, ¿qué hacemos? Porque claro, se hace más difícil, uno quiere concentrarse, y por acá hay un chisme, y uno como que tiene una naturaleza chismosa, entonces está mandando por acá, y por acá hay una pelea, por aquí hay alguien escuchando reggaetón un poquito duro. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos unos AirPods, escuchamos unos mantras, escuchamos un podcast, un audiolibro, obviamente pues asociado a estos temas. Y estoy únicamente haciendo una cosa. ¿Qué cosa? Tratando de estar en práctica. En este caso, una práctica auditiva, ya sea en el mantra, en el podcast, en el audiolibro. Pero estoy haciendo solamente una cosa en ese momento. Estoy sentado o parado, escuchando. Digamos la primera enseñanza. Luego vuelven y se encuentran, Dogen no ha entendido bien lo que él le quiere decir, tienen un encuentro 6 meses después y le pregunta, bueno, es que usted para allá un día me contó. Entonces el tenso le responde, una persona que estudia las palabras y las letras debe saber lo que es una palabra o una letra. Y aquel que se consagra a la práctica de la vía debe comprender lo que quiere decir practicar. Entonces Dogen le pregunta, bueno, ¿y qué entiende usted por las palabras y las letras? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces Dogen obviamente queda bueno. ¿Y qué es la práctica de la vía? Esta respuesta es muy bonita, dice,
No hay ningún tesoro escondido en el universo. Dogen sigue sin entender. Mucho tiempo después, Dogen se encuentra con un poema y este poema dice, una palabra, 7, 3 o 5, para captar la verdad de las miriadas de formas del universo. No os fiéis de ellas. En la noche profunda, la luna brillante ilumina el vasto océano. La joya del dragón negro que buscáis está aquí y allá, por todas partes. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Dogen con este poema? Y ya pues cuando él cuenta la historia. Y es que los discursos son muy importantes, porque los discursos nos permiten afianzarnos, adquirir conocimiento, reforzar, pero no se trata solamente de discursos, porque uno puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha erudición, pero su práctica estar en otra parte. Y se cae en una especie del ego del erudito que por creer que tiene muchos conocimientos ya es un maestro ascendido y se la pasa por ahí echando y pontificando en cada lugar la palabra, pero hay una desconexión con la práctica. Por eso era que el maestro le decía, pues el tenso maestro le decía, las palabras, 1, 2, 3, son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es la práctica. Y recordemos que el segundo diálogo, él le dice, no hay ningún tesoro escondido en el universo. Y ya cuando Dogen lee el poema y comprendes que el dragón que estamos buscando está en todas partes, está aquí y está allá. ¿Y cuál es la enseñanza que se extrae de este poema y de toda la enseñanza con el tenso? Y es que para que podamos llevar la espiritualidad a la vida cotidiana, tenemos que tener un pensamiento no dual. Nosotros tenemos una tendencia a separar, a distinguir, a volver los objetos duales. Y lo que está diciendo Dogen y toda la práctica pues, del budismo zen, hay que tener el pensamiento de la unidad. Por eso el más allá, o el nirvana, no estaba por allá en el cielo, ni en algún estrato metafísico, ni en una otra capa de la realidad, sino que está aquí mismo. Está en el aquí, está en el ahora. Y si uno tiene esa conciencia en su vida cotidiana, se empieza a dar cuenta que, vamos a decirlo así, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier vivencia sirve como excusa para practicar. Cualquier aspecto que nos acontece sirve como una manera para actualizar la vía, para actualizar la práctica, para tratar de conectarnos. Y si lo llevamos un poco a lo que, damos una práctica específica del karma yoga, y que también hacemos muchos en la casa, que es el cocinar, cuando uno tiene una mirada no dual, sino una mirada unitaria, una mirada ligada a la unidad, ¿qué implica entonces el cocinar? Que era un poco lo que les quería compartir. El cocinar implica un acto de ofrenda, un acto de ofrecer su mente, sus palabras y su cuerpo a realizar el alimento, para que al hacer esta ofrenda estemos alimentando a la comunidad, obviamente físicamente, pero estemos dando algo más. Lo que estamos dando es intentar dar tranquilidad, armonía, generar el aliento y el bienestar de toda la sangha o de toda la comunidad. Ahora bien, pero entonces, ¿cómo hacer esto? Y aquí es donde viene algo muy importante que hacemos en cocina y es tratar de iniciar toda actividad, puede ser la jornada laboral, puede ser el dar clase y en este caso el dar cocina con un acto ritual. ¿Y por qué? Porque es que los ritos son algo muy bonito. Los ritos es una especie de dislocación del tiempo y el espacio. Cuando usted ritualiza algo, lo vuelve distinto. Es lo mismo, físicamente, sí. Pero cuando usted hace el rito, ya ha dispuesto su mente, ha dispuesto su ser para hacerlo de otra forma. Todos los días cocinamos, pero cuando ya tiene ese acto ritual es como llamarse a presencia, llamar a toda la energía para hacerlo. Por eso siempre iniciamos en cocina con unos mantras y intencionamos nuestra práctica de cocina por lo que sintamos en ese momento y eso ya marca un giro. Por eso el tenso o el jefe de cocina acá en el ashram es alguien que pone toda la energía del equipo en disposición. Uno se preguntará, bueno, ¿y cómo llevo esto a mi vida cotidiana si soy un señor que trabaja en una oficina?
Entonces uno puede iniciar su día de trabajo según pues, los contextos, prende ahí un palo santo y hay lugar. Yo prendía palo santo en la oficina y un estudiante llegó diciendo, ay, por aquí huele a brujo. Está bien, pues simplemente uno va viendo qué se puede o qué no se puede hacer, porque ya todos diciendo que eso huele a brujo, pues queda uno como es raro, pero uno prende una velita, o simplemente si es muy difícil, es un espacio de 1500 cubículos en un call center, simplemente inhalas, exhalas, haces tus 3 Om o tu mantra personal de manera mental e inicias. Mira que ya hiciste algo distinto. En la misma jornada de 8 horas contestando llamadas, sí, pero iniciaste con otra disposición. ¿Por qué? Porque lo volvimos un rito. Y volverlo un rito es decisión de quién, de cada uno. No necesitamos a un swami, un sacerdote, no, simplemente es uno quien decide disponer el inicio de la jornada, de la cocina, etcétera, de una forma distinta. Y eso ya genera un cambio. No sé si ustedes recuerdan en el Principito, hay algo muy bonito que esta es la que más me gusta del Principito, es el diálogo del Principito con el zorro. Y en el diálogo del Principito con el zorro, es un diálogo pues, muy interesante, pero el zorro le dice, bueno, hay que generar como una especie de amistad, porque no vienes mañana. El Principito al otro día va. Y el asunto es que el Principito no fue a la misma hora que el día anterior. Entonces el zorro le dice, hubiera sido lindo que hubieses venido a la misma hora. Porque si tú, voy a poner cualquier hora, que no me acuerdo. Porque si tú hubieses venido a las 3, yo desde las 2:50 ya estaría preparando mi corazón para recibirte. Mire que lo que está diciéndonos él es que también al momento de entablar relaciones hay que volverlas rituales. Una amistad puede ser ritual, una relación de pareja, obviamente, y es la misma persona con la que nos vemos, pero cuando ya tenemos una cita, tenemos algo preparado, uno empieza a disponerlo. Y ni siquiera hay que decirle al otro, ni espérate que va a hacer un mantra para que nos veamos, no. Simplemente uno llega un momentico antes, se sienta, se dispone, porque no siempre hay que decirlo. También es como un asunto de muchas veces de como de exponerse, no, espérate, yo hago un mantra, que eso es muy cool. No, simplemente uno lo va haciendo y va generando algo distinto. Bien, digamos que para compartir algo pues, de lo que hago en clase, como algunos saben, soy docente universitario, entonces bueno, me tenía como lado, bueno, ¿y yo cómo hago para iniciar una clase de otra forma? Entonces, lo que empecé a hacer, al principio me daba pena, pero ya el año pasado dije, no, pues también tengo que llevar lo que soy a todo lo que hago. Entonces la primera clase, que la que va a tener entre 8 días, entre 15, siempre es la misma. Pues, me presento el curso, etcétera, pero les digo, no muchachos, aquí hay algo muy importante para este profesorcito, lo más importante es el silencio. Entonces vamos a hacer algo, cuando yo inicio el salón, yo dispongo mis cosas y me voy a quedar en silencio, 30 segundos, un minuto, y cuando todos ustedes estén en silencio, iniciamos. Yo me pongo en silencio, hago mi mantra, pienso lo que voy a pensar, se inicia la clase. Y eso ya genera algo distinto, porque la gente naturalmente se va apaciguando y uno ya entra con otra actitud y siento que he generado otro tipo de conexión a cuando no lo realizaba. Incluso cuando no lo hago porque llego como muy de afán, algunos estudiantes son muy bonitos, me dicen, profesor, que usted hizo silencio y se notó. Estuvo más rápido, no respondió tal pregunta, claro, porque yo no me dispuse para ellos, ellos lo van notando. Pero, profe, la próxima clase se hace silencio, ¿cierto? Y yo, bueno, pero porque se siente algo, se genera algo en nuestra propia actitud de conectarnos con el otro, o conectarnos con nuestra actividad, o conectarnos pues con aquello que estamos realizando. Otro punto que extraigo del texto de Dogen tiene que ver con los productos. Cuando estamos en cocina, a uno le entregan una serie de productos o se encuentra una serie de productos. ¿Y qué pasa? Dice Dogen, voy a leer esto textual. Lo esencial en el arte de la cocina es tener una actitud de espíritu profundamente sincera y respetuosa hacia los productos, sin juzgarlos por su apariencia, ya sea vasta o refinada. Y lo que nos quiere decir Dogen, lo primero es que todas las cosas, hoy hablamos mucho de eso de la naturaleza, es muy interesante, pero hay algo más, creo que más interesante todavía, y es que todas las cosas, todo aquello que existe merece un respeto, porque todas las cosas que están ahí reclaman algo.
reclaman un cuidado, todas las cosas tienen, así hacia una piedra, tiene energía, ¿cierto? Ese que el bolinillo tiene algo de energía. Lo que dice Dogen, todas las cosas merecen respeto. Y obviamente mucho más respeto merecen los alimentos, los vegetales, las frutas, porque claro, tienen su prana, son órganos que están vivos. Entonces uno puede tener varias actitudes. Una papaya podrida. Tengo media papaya, bueno, ¿y qué hace uno con media papaya? Entonces lo que está diciendo Dogen es, al producto que tenemos lo miramos con respeto. Y a ese producto que miramos con respeto, vamos a tratar de sacar el mayor provecho de él. La idea que está aquí también de fondo es no juzgar el producto. No quisiera tener aquí muchas cosas para hacer recetas muy geniales, pero hay veces el mercado se acaba. Entonces hay que ser creativo, hay que ser curioso, pero desde el respeto, porque aquí, digamos, la otra enseñanza que quiero mostrar es la idea de la no discriminación o el no juzgar, simplemente aceptar lo que hay. Uno como docente quisiera tener los estudiantes ideales, pero eso no hay, ¿cierto? Y hay grupos que son, digamos, que cero ideales. Entonces no tienes actitud de, no, qué pereza este grupo, qué pereza clase, ay. O simplemente, bueno, esto es lo que hay, con lo que estoy logrando conectar con ellos, ¿qué puedo hacer? No es a donde yo quería llegar acá, puedo llegar hasta acá, está bien, es lo que había, pero no tiene una actitud, digamos que es compleja, que para mí es tal vez de lo más difícil, y es como la meta del año, es no juzgar tanto. Nosotros somos muy dados a juzgar, este es bueno, este es malo, esta papaya tal cosa, esta manzana, este zucchini, tal cosa, ¿no? Zucchini, ¿cierto? Pero cuando uno va dejando esa mirada de juzgar, uno tiene una mayor capacidad de aceptación, una mayor capacidad de resiliencia. Y lo mismo con los productos que nos entregan en el trabajo. Uno quisiera tener un computador muy rápido. Le toco un Core i3, espere que prenda. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, el computador es muy lento, me lo prende, y mientras que prende, que se demora como 10 minutos, estoy haciendo otras cosas, estoy meditando, estoy pensando, organizando. Porque quisiera tener un Core i7, claro, para que prenda y empezar de una. Entonces uno se va adaptando. Y esto no significa obviamente resignación, sino no juzgo, sé que no es lo mejor, hago la petición, hago la sugerencia, pero mientras tanto voy avanzando con lo que hay. Y asociado a esto, dice Dogen, que además de no juzgar los productos, de no discriminarlos, hay que cuidarlos, ¿cierto? Dice que todas las cosas merecen un cuidado. Y aquí es todo. Digamos, obviamente, si queremos empezamos así. Hay un cuidado de sí, el cocinero, los auxiliares de cocina deben cuidar de sí mismo, de su apariencia, de su mente, de sus pensamientos. También hay un cuidado del otro. Entonces, cuidamos a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de cocina, nuestros compañeros de aula, pero también un cuidado de las cosas. Nosotros muchas veces, claro, como no tenemos esta actitud reverencial ni ritual, lo más fácil siempre es tirar. Usted puede coger el marcador y tirarlo ahí, coger la olla y tirarla ahí en el lavaplatos y tira la cuchara, porque la cuchara no se daña. Por este asunto ya es un descuido. ¿Dónde tengo mi mente cuando estoy tirando las cosas? ¿O en qué está mi mente cuando la está tirando? Creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos tenido rabia, lo que tenemos a la mano lo tiramos, ¿o no? ¿Cuántos no han dañado un celular? Ninguno, tirándolo al piso. O se les ha quebrado un plato, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que se tiró? ¿Se tiró un objeto o se tiró su mente con el objeto? Porque lo más fácil es decir, no, yo tiré el celular y se dañó, tiré el vaso y se quebró. Pero tal vez no sea así. Si tenemos un pensamiento no dual, realmente fue nuestra mente, nuestra ira, nuestro odio el que se tiró con el objeto. Entonces no cuidamos del objeto y no cuidamos del objeto porque no estamos cuidando de nosotros mismos. Entonces es importante ese asunto del cuidado. Y esto lo podemos hacer en cualquier actividad, lo que nos da el empleador para cuidar, cuando cuidamos de los estudiantes, etcétera. Entonces sería como la otra idea. Dice Dogen, prestad atención a las cosas, no las tiréis de cualquier manera. Lo otro muy importante para la cocina es la limpieza. Dice Dogen, el tenso debe cuidar la perfecta limpieza de todas las cosas. Ahora bien,
Esta limpieza, pues creo que ya todos lo conocemos mucho, no me voy a extender aquí, pero implica el saucha. Ese saucha lo que busca es la pureza. Cuando hacemos limpieza, purificamos. ¿Y qué es lo que purificamos? Pues volvemos a los tres elementos. Cuando lavamos las cosas, no solamente estamos lavando las cosas, también podríamos pensar, cuando lavo este plato, estoy lavando mi mente. Porque es una purificación del exterior que sirve para purificar el interior. Cuando nuestra mente está muy dispersa, cuando tenemos muchos caos, una estrategia bien interesante es, bueno, ¿por qué no limpia su espacio? ¿Por qué no limpia su cuarto? Pero con la actitud de estoy limpiando y ordenando para poder limpiar y ordenar la mente. No sé si ustedes han visto que hay gente que es como muy caótica, muy dispersa. Usted va a la oficina y eso es libros, papeles, lapiceros, un montón de cosas. Entonces yo siempre digo, así como está la mesa, debe estar su mente. Entonces, pero claro, no es limpiar por limpiar, sino limpiar con esta actitud. La primera vez que vine a Lastra hace como 3 años, a mí lo que menos me gustaba hacer es lavar platos. Lavar platos es muy maluco, muy aburrido. Pero también lo dije, bueno, puede ser algo distinto y un poco algo distinto inspirado en este poema de Thich Nhat Hanh, un verso muy cortico, dice, lavar los platos es como bañar un Buda bebé, lo profano es lo sacro, la mente diaria es la mente del Buda. Entonces miren qué bonito, si uno va a lavar platos, no simplemente por cumplir la función de que hay que dejar la cocina limpia para que el turno de la tarde no nos regañe, sino vamos con esa actitud de lavo los platos porque aquí estoy lavando mi mente. Lavo los platos como si fuera el bebé Buda. ¿Y cómo queremos que esté el bebé Buda, cierto? Limpiecito, bonito, o el niño Dios, o Cristo, si quieran poner eso da igual. El punto es que lo segundo que dice Thich Nhat Hanh es lo profano es lo sagrado. ¿Dónde está lo sagrado? Acá en el templo, sí, pues obvio. Pero también está lavando platos. Y también está cuando caminamos. Y también está cuando conducimos. Pero eso es así si nosotros tenemos esa actitud de practicar la vida o practicar la espiritualidad en cada instante. Si no, simplemente es lavar platos. Como cualquier persona que lava platos todos los días en su casa. Pero digamos que la clave de llevar la espiritualidad a lo cotidiano, pienso o siento que está ahí en esto que nos dice Tai, lo profano es lo sagrado, si es nuestra decisión. Si hacemos de la mente de todos los días la mente del Buda. Aquí la palabra Buda, pues para que no pensemos simplemente en el Sakyamuni, en el Buda histórico, tiene que ver con la palabra, con el significado de la palabra que es mente. Y obviamente mente iluminada. Budi es iluminación. Entonces cuando dice nuestra mente ordinaria, la mente Buda, también está diciendo nuestra mente de todos los días es una mente que se puede iluminar. Es un bombillito. Se lo puede prender y uno se le apaga. No es que uno lo quiera apagar. ¿Ves? Hay gente que sí, pero digamos que uno lo prende y se apaga. Se prende. Entonces hay que prenderlo muchas veces durante el día. Si algún día se queda prendido todo el tiempo, pero eso tal vez es difícil, pero cada que se apague hay que intentarlo. ¿Pero por qué? Porque es nuestra actitud constante en el día a día. Luego dice, otra enseñanza que se extrae de Dogen, de ese texto de Instrucciones al cocinero, es que la función del jefe de cocina o del tenso, pues también lo podemos pensar para nosotros, requiere 3 cualidades. Dice, ¿cuáles son las cualidades que requiere, digamos en este caso el jefe, pero pienso que todos nosotros en cualquier actividad? Es alegría de vivir, benevolencia y grandeza de espíritu. ¿Y qué nos quiere decir él con la alegría de vivir? Que con cada actividad que realicemos, tratemos de tener, pues por difícil que sea, muchas veces es muy difícil, tener la mejor actitud. Tener una especie de contento, una especie de gozo que se va construyendo, porque el gozo no es automático, va a estar feliz todo el día. No, algo que tiene que ir saliendo porque se va volviendo genuino, hasta que de un momento a otro uno está contento sin darse cuenta. Uno tiene que proponérselo, ¿cierto? El yoga, la risa, etcétera. Pero hay un momento en que lo bonito es cuando ya no se lo propone y simplemente está contento. Y no caen que, ve, estoy como todo contento hoy. Y eso es bonito, cuando simplemente se sorprende siento contento. O cuando alguien está como todo feliz. Yo sí, sí, bueno. Pero
Eso es algo que vamos construyendo poco a poco. ¿Qué es lo segundo que dice? La benevolencia. Él lo explica con la metáfora del padre. Digamos, un padre, pues un padre, ¿cierto? Es benevolente cuando se entrega sin pensar en sí mismo, cuando actúa dejando su ego de lado y todo lo hace por el amor que siente por sus hijos. Y cuando nosotros cocinamos, lo hacemos de esa actitud y es con esa benevolencia, tratar de dejar todo ahí para que nuestros hijitos, nuestros hermanitos, puedan alimentarse bien, estar sanos, saludables. Y cuando habla de la grandeza del espíritu, lo que nos quiere hablar es tratar de tener ecuanimidad, que lo que nos pasa en el día a día, que nos pasan cosas interesantes, duras, difíciles, pero que nos trata de mantener lo más estables posible, sin exceso de alegría, sin exceso de tristeza, sin ser tan dramáticos ni tan histriónicos, simplemente lo que nos va pasando nos mantiene ecuánimes. Y él dice, una comida no debe ser servida si el tenso no tuvo alegría, benevolencia y grandeza de espíritu. Porque va a alimentar físicamente, claro, pero no va a alimentar algo más sutil, que es la energía de la comunidad, el cuerpo sutil, etcétera. Y aquí viene algo muy importante. Hemos hablado como de todo, pero no hemos hablado de cuando se empieza a cocinar, lo quiero dejar como para el final. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando se inicia el cocinar? O cuando iniciamos cualquier actividad. Y dice, cuando cocinéis, no miréis las cosas ordinarias con una mirada ordinaria, con sentimientos y pensamientos ordinarios. Con esta hoja de verdura que tenéis en vuestras manos, construid una maravillosa morada de Buda y haced que este ínfimo grano de arena, este grano, perdón, proclame su ley. Lo que está diciendo es algo muy parecido a lo que veíamos con Thich Nhat Hanh, y es que cuando cocinamos podemos hacer de algo ordinario, común y corriente, algo extraordinario. Miren que la clave está en cómo vamos cambiando nuestra mirada ante las cosas. Hay un libro muy bonito que les recomiendo, se llama La simplicidad de la mirada, de un filósofo francés llamado Pierre Hadot. Y Pierre Hadot, digamos, el libro ya lo dice, el título ya lo dice todo. Cambiemos nuestra mirada para que nuestra mirada se vuelva más simple. Y cuando nuestra mirada se vuelve más simple, es más fácil volver de lo ordinario a algo extraordinario, volver de lo cotidiano a algo más allá de lo cotidiano. Y aquí hay una historia muy divertida. Había un monje que estaba en cocina y que le daba hacer una actividad muy emocionante. Contar sésamo. Pasar una bolsita, cierta cantidad de sésamo, pongámosle 3 libras. Tienes que pasar 3 libras de sésamo. Y tenía ahí como 500 bultos. Estaba ahí. Entonces un monje de estos eruditos que le gustan las palabras, vaya y se lo quiere como reír. ¿Qué estás haciendo? Y pasando el sésamo y le pregunta, bueno, ¿y qué es el Buda? La respuesta es muy profunda. El Buda son 3 libras de sésamo. Pero, ¿qué nos quiere decir él cuando establece el Buda son 3 libras de sésamo? Que él estaba con la mente en el aquí, con su mente en el ahora, y que lo que estaba haciendo estaba ahí totalmente entregado, que su mente no estaba ni en el pasado, no estaba en el futuro, estaba en una especie de eterno presente, y en ese eterno presente, ¿qué era el Buda? 3 libras de sésamo, porque no estaba en la dualidad, estaba en la unidad. Y estaba, me imagino yo, súper conectado, o sea, súper, hiper, mega conectado, cuando el otro fue a interrumpirlo con sus pretensiones eruditas. Yo que he leído muchos textos, sé quién es el Buda y usted no. Y realmente la historia es bonita por eso, y por eso es que permanece la historia, porque nos enseña cuál es la actitud a tener durante el día para que cualquier actividad que realicemos tenga este componente de iluminación. Quiero dar pues ya creo que el tiempo se va terminando, pero hizo como una especie de tips, por hacerlo así, de qué hacer durante una jornada, sea aquí en el ashram, sea aquí, sea en el trabajo allá en la ciudad, etcétera. Y es, bueno, ya vimos un poco cómo iniciar ritualizando, vimos que hay que limpiar,
Pero lo que más podemos hacer, porque les decía, eso es como un bombillito que se prende y se apaga. Pude iluminar, eso se prende y se apaga. Entonces muchas veces, como les decía, las primeras veces que venía la primera vez, yo después de que bajaba ya eso se perdía. Entonces uno se diluye. Entonces hay un consejo bien interesante que da Thich Nhat Hanh y es tener una alarma de la plena conciencia, que cada uno la puede programar cada que sienta que lo necesite. Entonces decía, bueno, pongamos una alarma cada media hora. ¿Y qué hago cuando suena la alarma? 3 respiraciones profundas o 3 Om o tu mantra personal. Y si lo necesito cada 15 minutos, pues cada 15 minutos. Porque cuando la mente está muy atareada, hay que evacuar, como vaciarla. Y la vaciamos con estas alarmas. Entonces cada uno lo puede hacer las veces que lo necesite. Otro, digamos, tip, consejo, y es que tratemos de consumir los alimentos durante la jornada pues, laboral o estudiantil con plena conciencia. Es decir, una frutica, nos podemos ir, retirarnos a un banquito, sentarnos, o el cacaíto, o el tintico, no sé, lo que cada uno consuma. Pero también yo veo mis estudiantes y cómo se alimentan mis estudiantes. Están comiendo acá, estudiando acá, viendo un TikTok y chismoseando. Entonces yo no sé qué es lo que están haciendo. Están haciendo 4 cosas y ninguna. Porque realmente ese cuento del multitask, eso no existe. Bueno, sería otra explicación. Pero si uno al menos, claro, es difícil evadir la vida social, no quiere conocer gente, etcétera, pero si uno se toma 10 minutos para comerse una manzanita en silencio, eso ya te va, te va cambiando. Entonces sería pues como el otro consejo. Lo último, me gusta mucho, tiene que ver con la conversación. Nosotros todo el tiempo estamos, bueno, todo el tiempo no, pero la mayoría del tiempo estamos conversando en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, con nuestras parejas, pero la pregunta es, ¿realmente le estamos prestando atención al otro? Hagan un ejercicio, pero no es para que terminen con los amigos, sino para que hagan, o con las parejas. Usted cuéntele un problema a alguien hoy y dentro de 3 semanas pregúntele por ese problema y tal vez la persona no se acuerda. Y usted que depositó, ¿te acuerdas del problema que te conté? O le hacen cara de pescado, como así, y uno sabe que no. Pero ¿por qué nos pasa eso? A mí también me pasa, o me pasaba, pues ya con menos frecuencia. Porque cuando estamos dialogando no estamos en plena conciencia. El otro me está contando su problema y mientras tanto yo estoy pensando en el mío. O estoy pensando que no me está dejando trabajar, que interrumpió mi jornada. Y uno puede simplemente, cuando alguien se aproxima a uno, una respiración profunda y escucharlo. Mis estudiantes ya lo he ido como acostumbrando a lo que, y cada que llegan pues grupos nuevos, porque por ahí quiero contarle una cosa. No, no, pare. Respiremos, caminemos, sentémonos y ahora sí, cuente. Porque mientras él va con toda su velocidad, tiene la mente confusa. Y se sientan, pero mire que uno que hizo, pare, camine, siéntese, empecemos. Y eso ya lo cambia todo. Y esa gente que muchas veces iba a pedirle un consejo a uno, realmente, como fueron realmente escuchados, ni consejo necesitaban. Simplemente intentaban ir a aclarar su mente. Entonces yo muchas veces ya ni digo nada, que ya lo siento, papá. Y habla. Ah, ya encontré la solución, profe, muchas gracias. No hice nada. O simplemente ese algo, tuve actitud de escucha. Y otras veces, claro, con esa actitud de escucha uno encuentra ahí tal vez una o dos ideitas que otorgar. Pero miren que ya ese acto de escucharlo con plena conciencia es traer el espíritu ¿a qué? A la presencia. Traer un poquito de luz a tu mente para que el otro, de una forma extraña y bonita, también tenga luz en su mente. Entonces también es una invitación a que cuando conversemos aquí en el ashram, en nuestros momentos cotidianos, tratemos de estar realmente escuchando al otro. Bien, y ya para concluir, una historia. Había una vez un monje que quería profundizar en su práctica, se fue para una cabaña y cuando llegó a la cabaña pues le tocaba todos los días ir, cortar la leña, traer agua pues para poder sostenerse allí. Y todos los días hacía esto. Y empezó una práctica muy profunda. Y mientras hacía la práctica, cortaba la leña, traía el agua. Un día el monje se iluminó y toda la gente, ya se iluminó, caminaban por ahí. Y después de que se iluminó, ¿saben qué hacía? Cortaba la leña y seguía trayendo él. Porque si hay un estado distinto, ese estado se tiene que vivir en la
cotidianidad. Nada de esto, todo esto que hacemos sirve si no lo llevamos a la cotidianidad. Y ya simplemente ya una conclusión más elaborada. Dice, la espiritualidad en la vida cotidiana implica un esfuerzo constante y no siempre fácil de hacer del ordinario algo extraordinario, hacer de cada acto un ritual para vivir desde un eterno presente en el cual autotrascendamos desde el quehacer diario hacia un ser auténtico en cada acto. Muchas gracias.